Bueno, buenas noches, bendiciones, hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales. Hoy nos están haciendo falta algunos hermanos, unos de viaje, otros enfermos, y pues otros en los menesteres de la vida diaria, ¿verdad? Que les fue imposible venir. Entonces, vamos a compartir la palabra de Dios, que sea de bendición para los que estamos aquí. Amén. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 están en su nombre, ahí está Él. Lo creemos, ¿verdad? No se trata de cuántos estemos, sino los que estemos aquí y a través de las redes sociales, pues aprendamos un poquito más de la palabra de Dios. El tema que traigo el día de hoy es respetar autoridad. Amén. Amén. Y vamos a darle una pasadita a cada uno de las autoridades que existen en este mundo. Y que toda parte de Dios. Inclinemos nuestro rostro, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, gracias Señor por la oportunidad que nos das a los pocos que estamos en este lugar, en estar dispuestos, Señor, sin enfermedad alguna, viniendo para aprender de tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas con nuestros hermanos que no pudieron venir el día de hoy por trabajo, por problemas familiares, por enfermedad, Señor, que sea tu mano ahí sanadora con nuestros hermanos que están padeciendo enfermedades, nuestra familia en Guadalajara, Señor, que tú seas sanándola de toda enfermedad, Señor, dando esperanza a las familias, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos por nuestra hermana Ramosita también, que sigue por allá en Sinaloa, Señor, de visita con su familia, Señor, que tú seas protegiendo su camino, Señor, que cuide su pie, que no tropiece. Te pedimos también por la hermana Rosario, que nos ve desde por allá de Mexicali, y por nuestros pastores, Padre Santo, síguelos cuidando, síguelos protegiendo, Señor, ya que son nuestra cobertura, Señor. Es que te pedimos mucho por ellos, Padre. Y todos decimos, perdón. Padre Santo, también te pedimos por la palabra del día de hoy, Señor, que seas tú guiando mi boca, Señor, y que no permitas que palabra alguna salga de mi boca que no venga de ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y ahora sí todos decimos, amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a ir sin más preámbulo a Éxodo 20. Vamos a irnos a Éxodo 20, 12. Y vamos a comenzar con el tema de autoridad. Amén. Amén, cuando lo tengan. Éxodo 20, 12. Ya ando cambiando de libro. Amén. Respetar autoridad. Porque nosotros tenemos. Amén. Bueno, vamos a comenzar. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Miren, un versículo muy pequeñito, pero de una bendición muy grande. La primera autoridad que nosotros como hijos tenemos es nuestros padres, y tenemos que honrarlos con la obediencia. Ellos son, desde que nosotros nacemos, los que se encargan de que nosotros tengamos comida, de que nosotros tengamos abrigo, una casita, una protección, de que nada ni nadie nos dañe, porque pues somos unos bebés pues inofensivos, nacemos como bebés indefensos. Amén. Entonces nosotros pues tenemos que respetar a nuestros padres, ¿verdad? Digo que el que no aprende a respetar a su padre y a su madre, no aprenderá a respetar a nadie. Amén. Entonces, una exhortación en el amor de Cristo a los padres de familia, a que le enseñen a sus hijos desde pequeños a respetar autoridad, ¿verdad? Que ellos sepan cuando se les dice no es no, cuando se les dice sí es sí, cuando se les dice no puedes ir, sí puedes ir, y platíquele. A la nada no le va a entender. Los niños
no entienden cuando están muy pequeños lo que usted les vaya a decir, porque su inteligencia, cuando usted les dice un peligro, no se va a ningún lado, porque experiencia no tienen, ni lo han visto. Entonces lo que usted les puede explicar no se va a ningún lado, no le van a entender. Entonces enséñele desde chiquito la palabra de Dios, no porque esto ofende a Dios, ¿verdad? Y nosotros también, pues, nosotros, nuestra autoridad fueron nuestros padres. Tuvimos que aprender a respetar cuando les pedíamos permiso ir a algún lado y que no los dejábamos, no nos dejaban ir por algún peligro. Porque los padres todo el tiempo se preocupan cuando los hijos salen, si van a volver con bien, si no les van a hacer algún daño en la calle, si les van a volver las jovencitas con algún agravio, los hijos golpeados, que si andan con malas amistades, que si no me le vayan a invitar droga. Entonces los padres de familia, son muchos miedos los que tienen cuando un hijo sale a la calle. Entonces los padres, enseñémonos a guiar a los hijos con fundamentos bíblicos. Amén. Les mencionaba el otro día que se dice en el mundo que nadie nace sabiendo ser padre, pero le digo, es que tenemos la Biblia en nuestras manos y hay infinidad de textos bíblicos, hay bastantes, donde nos ayuda a guiar a nuestros hijos. Entonces hay que buscarlos, hay que investigar. Yo creo que más adelante voy a preparar un tema acerca de la educación de los hijos, para no ser ni muy duros ni muy blandos, sino como Dios ordena las cosas, porque tan grande es su sabiduría que vamos a apartar a nuestros hijos no solo del mal camino para que lleguen a viejos, porque si no los sabemos guiar puedan quedar en el camino. Amén. Toman un mal camino y pues no logran llegar a viejos, ¿verdad? Amén. Saben a lo que me refiero. Y por otro lado, que si los educamos conforme a la palabra de Dios, se van a evitar muchas tristezas nuestros hijos, muchos fracasos, y aún en los fracasos, cuando estamos guiándonos a través de la palabra de Dios, hay un consuelo, ¿verdad? Amén. Entonces, en el caso de los hijos, la primera autoridad está en el hogar. Usemos nuestra autoridad, padres, madres, para con nuestros hijos, para que no se desvíen. Tenemos que enseñarlos en su juventud para que cuando crezcan no se aparten. Amén. Amén. Vamos a irnos ahora a Efesios 5:22 en el Nuevo Testamento. Efesios 5:22, con un amén cuando lo tengan. Amén. Entonces dice en el 22: las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como al Señor. Si obediencia al marido, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y dijo, en todo. Sujetas quiere decir bajo autoridad. Nada de que yo me sujeto a Dios, pero a mi marido no. Eso es del diablo. Eso no es bíblico. Y si usted, esposa, desobedece a su marido, automáticamente está desobedeciendo a Dios, porque la autoridad le es dada al varón por Dios. Amén. Es que al desobedecer al marido, automáticamente está desobedeciendo a Dios. Entonces, esposas, a cumplir con Dios, siendo obedientes y respetando y obedeciendo a sus maridos. Y no lo digo yo, porque van a decir el hermano Río, machista. No, es que pues así está establecido desde cuando entró el pecado al mundo. Ahí Dios dijo, se enseñoreará de ti, le dijo a la mujer. Así es de que ahí están las cosas.
No me meto mucho aquí en lo de las esposas porque está muy claro, ¿verdad? Someteos, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esa otra autoridad dentro del hogar. Yo en mi caso tuve 7 hijos y pues yo le daba autoridad más grande, ok, para que me ayude. No puede uno estar de padre, no puede estar uno en todos lados. Entonces yo le daba autoridad al hijo mayor sobre el menor y así sucesivamente. Así es de el más grande, que ya lo había yo enseñado, que ya lo había enseñado uno yo más, le enseñaba cómo estaba la jugada al más chico. Así es de que esa manera así los alineaba, y espero que ellos sigan con esa disciplina también con sus hijos. Dirán, es que eras muy duro con ellos, pero miren, bendito sea Dios, ninguno se ha ido por el mal camino, los 7 están, y así quiero que sigan. No drogas, no alcoholismo, y pues bueno, ahora lo que sigue es que respeten la voluntad de Dios. Ahora vamos a irnos a una parte muy importante. Miren, como les digo, nosotros nos guiamos por la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Usamos nosotros la Reina Valera Revisión 1960. Entonces, así como alguien dice, es que no se nace sabiendo ser padre, también hay veces que no sabemos qué reglamentos tiene la ley, cómo está el obedecer a las autoridades. Entonces, vamos a ir a Romanos 13, al libro de Romanos 13. Vamos a revisar del 1 hasta el 7. Dice aquí: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Fíjense aquí lo que dice en el 2. De modo que quien se opone, digan conmigo, se opone. Se opone. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Santo. Porque los magistrados, ahorita les explico qué eran los magistrados en el antiguo Roma, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y no tendrás alabanza. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Esos policías son servidores de Dios. Amén. Pero si haces lo malo, teme. Aquí le habla al ciudadano. Si haces lo malo, teme. Me perdí. Dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, diga conmigo, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Si sabes hacer lo bueno, no lo hagas simplemente porque es malo. Amén. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Amén. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y vamos a leer el 8 también de una vez. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, ¿se fijan? Aquí tenemos la autoridad civil, la autoridad militar. Entonces, si usted ve un policía, lo debe respetar.
Si ve usted un judicial, lo debe respetar. Una Guardia Nacional, la debe respetar. Miren, aquí dice que los magistrados, ¿en qué versículo decía magistrados? En el 13, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Miren, yo me puse a investigar acerca de lo que era magistrado en la antigua Roma, y dice, los magistrados eran ciudadanos elegidos para encargarse de la dirección y administración de la ciudad. Practicaban las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. El poder ejecutivo, porque son las tres, el poder ejecutivo, que es el primero que leí, lo posee el gobierno de un estado. Este es el encargado de planificar y dirigir las acciones estatales y de aplicar las leyes que dicta el poder legislativo. A su vez, se somete al control externo del poder judicial. Amén. Ese es el ejecutivo. Haga de cuenta que el ejecutivo viene siendo el presidente municipal, el gobernador del estado y viene siendo su presidente de la república. Ahora, el poder legislativo. Dice, la legislatura es una asamblea deliberativa que tiene la exclusiva autoridad para crear leyes para una entidad política como un país o ciudad, además de administrar el presupuesto del Estado. Fíjense, o sea, el legislativo es el que quita y pone leyes, las reformas y todo eso. Ese es el legislativo. Por eso que los diputados, que los senadores, todos ellos legislan. Función judicial, que vamos a lo más personal que tenemos nosotros en nuestras comunidades. Dice, el poder judicial es la potestad que tiene el Estado de cuidar y cumplir las leyes de la Constitución, así como de administrar la justicia de un país a través de la aplicación de leyes y reglamentos preestablecidos. Entonces, uno administra la economía, otro hace las leyes y otro se encarga de cumplirlas. Viene siendo más bien como el policía. ¿Qué es un policía? ¿Verdad? Dice, cuerpo a las órdenes de las autoridades políticas o militares que se encargan del mantenimiento del orden público. Fíjense, mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes. Esto es un policía. Entonces, aquí tenía yo que la autoridad la puso Dios. Aquí en el número 1 dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El que resiste a la autoridad, a Dios resiste. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. Dice, las autoridades no están para atemorizar a la población, porque dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Qué dice aquí de la autoridad? A ver, nos vamos a detener aquí. Las autoridades no están para atemorizar a la población. Miren, el que hace el bien, dice, están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Porque aquí dice en el 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esto quiere decir que nosotros debemos de tener una vida ordenada, porque si el gobierno está puesto por Dios, los magistrados se encargan del poder ejecutivo, legislativo
y el judicial. Entonces, quiere decir que nosotros debemos para respetar, debemos de traer vehículos con sus placas, con sus refrendos, respetar los altos, respetar las órdenes de tránsito, todas. También en el aspecto judicial, el no matarás, no robarás, el no hacer delitos contra la salud, no andar haciendo portación de armas, porque todo eso ofende a Dios. Amén. Podrá decir usted, es que yo hago lo que quiero y yo las autoridades no las respeto porque yo soy Pancho Pantera y se quiere medir con ellas, ¿no? Pues miren, todos los que somos cristianos, los que creemos en Dios, los que respetamos a Dios, tenemos que respetar las autoridades porque dice que ellos son siervos de Dios. Entonces debemos de respetarlos como tales, como a siervos de Dios, respetar la autoridad de nuestros gobiernos. Y hay muchas cosas que decir. También hay palabra número 1, algunos policías van y trabajan porque les gustan las armas, porque les gusta la acción, les gusta el entrenamiento, les gusta mandar, malamente a algunos les gusta malmodear. Y te digo a ti, policía, eres siervo de Dios, aunque no lo sabías. Amén. Por eso también hay mucho policía que son cristianos y los ve usted con su pistola de cargo y predicando la palabra de Dios en las calles, porque saben quiénes son ante Dios. Amén. Saben quiénes son ante Dios. Entonces, aquí la palabra de Dios dice que el que hace lo bueno no tiene que temer. Entonces, policía, estás al servicio de Dios, no atemorices a la gente. No andes por ahí apantallando, porque eres un siervo de Dios y debes de actuar con integridad. Ni el policía debe de corromperse, ni tampoco el ciudadano. Si todos obedeciéramos la palabra de Dios tal cual, no habría tanto problema y no se ocuparían tantas prisiones y no se ocuparían tantos policías. Amén. Es más, ni se dan abasto los policías con tanta delincuencia que hay. Y todo en veces por necesidad. El orgullo y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Y si lo dice Dios, es que así es. De la autoridad, fíjense aquí, mucho énfasis. Aquí los magistrados, estamos hablando de que este era el apóstol Pablo enviándoles una carta a los romanos. Y dice, porque no en vano, hablando de los magistrados, dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. O sea, están hablando de espada, pero ya pasaron los tiempos de espada. Ahorita, así como el gobierno, así como la delincuencia anda armada, también el gobierno. Ya estamos hablando que el gobierno tiene desde bayonetas, pistolas ametralladoras, toletes, bazucas, tanques blindados, porque estamos hablando hasta el ejército. Amén. Entonces también la delincuencia también tiene que sus famosos vehículos blindados artesanal, porque los hacen a mano, no industrializados, vehículos antibalas y todo. Entonces ya ahorita el que comete un delito sabe a lo que le tira. Y yo les digo, piénsenla. No se necesita dinero y poder para ser feliz. Amén. Con que tengan a Dios en sus corazones. 2, si algo les llega a pasar, de nada sirve que de mala manera y delinquiendo hayan conseguido trocas y casononas. En lo personal, me tocó conocer para allá, para el sur, a 2 personas. Uno hizo casas de lujo,
hasta con cocodrilos y ranchos con avestruces. Otro, a él le gustaba, sí tenía casas, pero a él le gustaba más bien tener ranchos, uno de puro ganado y otro de puros puercos. Y por andar en mal camino a los dos los mataron a tiros. Murieron aproximadamente, primero uno y luego el otro, pero casi los dos murieron a los 35 años. Uno en un año, otro más adelantito, pero quedaron más o menos a los 35 con familias chicas, con adolescentes todavía de 13 a 14, 15 años. ¿De qué les sirvió a estas personas la delincuencia? De nada. De nada, porque la delincuencia nos acorta el camino en esta tierra. Y lo malo es de que arriesgamos también nuestras almas, porque nos vamos mal parados de aquí y llegamos mal parados allá. Entonces, una exhortación en el amor de Cristo: deja lo malo, sigue lo bueno. En Dios hay promesa de vida eterna. Y otro de los puntos que dice: debemos hacer caso, no solo porque nos pueden castigar, sino también por ser nosotros conscientes. Simplemente porque es malo. Si tú te dices un ciudadano correcto o un cristiano en santidad, entonces no hagas lo malo, no simplemente nomás porque si robo me van a dar 6 meses de prisión o 1 año, sí, o más. Si mato me van a dar 10, 20 años, 30 de cárcel. No, simplemente porque es malo matar, no lo hacemos. Simplemente porque es malo robar, no lo hacemos, porque es la palabra de Dios que nos guía por el buen camino para que no contaminemos nuestras almas. Entonces ya tenemos autoridad en el hogar, autoridad ante el gobierno, y ahora nos vamos a ir a Hebreos 13:17, otra autoridad muy importante. Hebreos 13, vamos a leer del 1 permítame, Hebreos 13:17, perdón. Hebreos 13:17, hay un poquito para adelante. Amén. Ahora me ganó. A ver, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Fíjense aquí. Amén. Y en la autoridad, vamos a hablar ahora ya de la autoridad en la iglesia. Apóstoles, pastores, líderes, a quien usted tenga que respetar, hay que tenerle respeto. Miren, aquí me brinqué, les quería decir por modo de conciencia de lo del gobierno. Aquí el diccionario decía: conciencia, conocimiento responsable y personal de una cosa determinada como un deber o una situación. Amén. Porque eso me lo había brincado en por qué no debemos de hacer las cosas malas. Ahora, a ver. Aquí está. Dice: desaprovecha. Les voy a volver a recordar el 17. Dice: y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cuando no es provechoso, miren, cuando se desaprovecha. Si no es provechoso es porque desaprovecha. Y dice: ¿qué es desaprovecha? Omitir una acción, dejar pasar una oportunidad que redundaría en ventaja o provecho propio. Entonces, se fijan, dice: obedeced a vuestros pastores, vuelvo a leer, y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando yo leí una vez esto y tuve que fijarme cuando dice quienes han de dar cuenta, pone punto y coma para que lo hagan con alegría. Yo pensé que nosotros teníamos que obedecer a los pastores con alegría, y no. Nosotros debemos de portarnos bien con nuestras autoridades en la iglesia, con nuestros pastores que nos dan cobertura, que ven por nuestras almas, que nos guían por el buen camino, que nos dan una palabra de consejo, que nos guían, oran por nosotros y nos enseñan. Desde que nosotros aceptamos a Cristo, siempre hay un pastor que está buscando que nosotros crezcamos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Crezcamos en el Espíritu, crezcamos en bendición, nos vaya mejor, dejemos los vicios, dejemos los juegos que nos empobrecen, en las apuestas, muchas cosas que nosotros venimos en el mundo contaminados. Pero dice ahí que los obedezcamos, o sea, con alegría. Dice para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque un pastor se puede cansar. Amén. Es un ser humano, se puede hartar de estar otra vez, y ya. Me acuerdo cuando yo me portaba mal en el ejército y yo tenía el número de orden, es el 483, pero como en la compañía todos eran 400, pues ya nada más me decían 83, ¿verdad? Y ya nada más la regaba. Ay, otra, ¿por qué te lo trajiste? Ahora les platico que me llevé. Y ya nomás oí que dijo el teniente Rosales, que se apellidaba, ahora que hizo el 83. O sea, cuando te portas mal, ya, otra vez el mismo, y comienzan a molestarse. Allá te arrestan, acá también hay castiguillos. Entonces dice para que lo hagan con alegría. Entonces portémonos bien con nuestras autoridades para que ellos nos cuiden con alegría. Ay, ahí viene mi hermano, mi oveja fulanita, mi oveja sutanito, con alegría, con gozo. No que lleguen se portan mal y llegan como la famosa Chabela, llorando desde lejos. Ay, viene otra vez, Señor, ayúdame con este hermano, con esta hermana, ya viene otra vez. Pero le digo y no hace caso, Señor. Y el Señor, ándale, vuélvelo a aconsejar, ora por él y despáchalo para su casa. Por tu nombre, Señor. Y yo, pues, oro por él. Pero permíteme darle una exhortadita en amor. Entonces, pero o sea, son seres humanos. Ellos se gozan cuando usted comienza a dar sus primeros pasos. Usted o yo comenzamos a dar nuestros primeros pasos. Se gozan con nuestros éxitos porque venimos siendo sus hijos espirituales, ¿verdad? Poniéndolo de esa manera. Pero cuando ya llega uno y a la semana, al mes, a los 2 meses, ya anda casi agarrando un ministerio, y luego tenemos por ahí uno rezagado de 10 años y ay otra vez, o sea, llega como las lluvias cada temporada. Entonces eso dice que bueno que es cada lluvia, cada temporada, porque si fuera el cultivo de, ¿cómo se llama? Cultivo de riego, todo el año. Entonces, ovejas, obedezcan a sus pastores, no las fastidien, para que lo hagan con alegría, en el amor de Cristo, porque muchas ovejas podemos ser piedra de tropiezo para nuestros pastores. Ovejas los podemos llegar a hacer pecar, porque los desesperamos. ¿Qué pasa con todos somos padres ya a estas alturas? ¿Qué pasa con un hijo que no quiere obedecer? Hijo, no, y otra vez. Te estoy diciendo, otra vez. Oye, tú no haces caso. ¿Y cómo anda? Lo trae de malas. Entonces, no traigamos a nuestros pastores de malas. Amén. Dice, porque esto no es provechoso. Lo que les digo, o sea,
no es provechoso. Dejar pasar. La palabra dejar pasar. Producir cierta cosa, un beneficio. O sea, se puede perder un beneficio y dice dejar de pasar una oportunidad que redundaría en ventaja o provecho propio. O sea, una ventaja o un beneficio propio. Que si quieres, ya quieres jalar almas, a la nada quieres crecer, agarrar ministerio, y cada que uno se porta mal en rebeldía con los pastores, el pastor lo que va a decir es, todavía no está preparado. Amén. No puedo permitir que me guíe más gente, porque él está equivocadito en esto, no me hace caso, y pues a todos me los va a contagiar. Luego le digo algo y se defiende con que no sea legalista, pastor, porque muchas veces confunde la oveja lo que es legalismo con santidad. Confunde legalismo con santidad. Son cosas muy diferentes. Ay, usted ya va de legalista. No, va de santo. Lo que pasa es que usted no quiere entender y lo ve como legalista. ¿Y qué es? Dice redundar, dice que redundaría en ventaja. Entonces la palabra de redundar quiere decir producir cierta cosa, un beneficio o perjuicio para alguien o algo. ¿Sí? Entonces ya me entendió que en vez de ser bendecido, no digo que lo va a maldecir el pastor, ¿no? Pero no va a avanzar. No va a avanzar, se va a estancar, porque la oveja rebelde, pues todo el tiempo, se tiene que detener su camino. Se tiene que detener su camino. Mala la comparación, poca la diferencia. Por eso, cuando en la yunta de bueyes, que dicen que un joven lo amarran a un viejo, porque el viejo ya sabe todo lo que tiene que hacer, y al estar mancornado con el joven, de esa manera lo enseña. Es un yugo. De esa manera lo enseña. Entonces, nosotros también debemos dejarnos guiar por el que más sabe. Amén. Amén. Entonces vamos a irnos por último. Vamos a volver a Romanos. Ahora vamos a leer Romanos 13. Otra vez vamos al 13. Pero ahora vamos a leer del 11 al 14. ¿Verdad? Ya leímos, ya vimos que debemos respetar la autoridad en el hogar, la autoridad de nuestro gobierno. Ya vimos la autoridad en la iglesia. Por eso le digo, si no enseñamos a nuestros hijos a respetar papá y mamá, van a tener problemas. Para respetar a las autoridades se van a meter muchos problemas. Y cuando lleguen a la iglesia van a batallar para respetar a sus líderes, porque no se les enseñó autoridad. Amén. Amén. ¿Cómo? En la palabra de Dios dice cómo. Amén. ¿Verdad? La madre que tiene el castigo, su madre aborrece, y también la vara de la corrección. Si usted le evita esas cosas a su hijo, ay, pobrecito, le va a doler. Más le va a doler a usted, que por no haberlo corregido a tiempo, se lo maten o se lo manden a prisiones, o por una sobredosis quede loco y por ahí ande caminando. Entonces los padres también agarren autoridad de Dios. Amén. Amén. Entonces vamos a leer 13 del 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, esos dormidos, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Lascivia, para el que no sabe, son como relaciones sexuales exacerbadas, exageradas. No en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo,
y no proveáis para los deseos de la carne. Les dejo esta palabra, sobre todo, les dejo para respeto del gobierno, el 13. Andemos como de día, porque de noche los delincuentes se esconden bajo la oscuridad, porque andan haciendo lo malo. Nosotros hagamos lo bueno. Por eso dice, andemos como de día, cuando toda la gente ve lo que hacemos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, como se acostumbra, la carne asada a jambarnos y cervezas y tequila hasta no saber más de nosotros. Y en veces se amanecen, en veces andan chocando, cuiden su vida. Todo esto que nos aconseja Dios para no perjudicar nuestras almas y también para que nosotros vivamos una vida íntegra, correcta. Vamos a ser felices nosotros y vamos a ser felices a todos los que nos rodean, porque donde hay una persona problema, el problema es de todos. Amén. Dice entonces, no en lujurias y lascivias, sino no en contiendas y envidias, sobre todo el cuerpo de Cristo. No en contiendas. O sea, una cosa es exaltar el amor de Cristo, el explicar algo desde aquí, del púlpito, explicar algo de la palabra de Dios, a echarle el caballo encima a un hermano, el andar con envidias, el andar discutiendo con el hermano que sí así, que sí así no, que me pareció que esto no. O sea, evitemos todo eso para que podamos ser del cuerpo de Cristo, vestidos del Señor Jesucristo. Esta palabra es muy grande, vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos reflejar al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Eso es vestidos del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo proveyó para el espíritu, no proveyó para la carne. Y esto es lo que nos dice la palabra: y no proveáis para los deseos de la carne. En la prédica pasada les decía que proveamos para el espíritu y no para la carne, porque de la carne solamente vamos a cosechar corrupción y del espíritu vamos a cosechar vida eterna. Amén. Que Dios me los bendiga. Inclinemos nuestro rostro para que Dios nos ayude a asimilar esta palabra. Padre Santo, gracias te doy, Señor, por esta palabra que nos das, que primeramente me la hablas a mí para que yo la comparta a mis hermanos y juntos sigamos tus deseos, tu palabra, tus indicaciones, respetando las autoridades de nuestro hogar, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos mayores, a nuestro padre y a nuestra madre, cada uno de nosotros, Padre Santo. También por guiarnos, Señor, que debemos de respetar a nuestras autoridades como te respetamos a ti, Padre, porque tú las has puesto y es tu deseo que nosotros respetemos a las autoridades. También te pido por los hermanos que trabajan de policías, de judiciales, en el ejército, Señor, por la Guardia Nacional recién instituida, Padre Santo, que también tu Santo Espíritu vaya y redarguya en ellos y les dé palabra para que ellos se conduzcan como siervos tuyos y no solamente sean respetados como autoridades, sino también como personas íntegras y siervos tuyos, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que son policías y que también aún uniformados predican tu palabra en todos los lugares del mundo, Señor, porque son muchos los que lo hacen en ciertos lugares, Padre. Te pido que seas con ellos, que los bendigas, que protejas sus vidas, Padre Santo, y que no tengan necesidad de acabar con una vida en el cumplimiento de su deber. Asimismo te pido, Padre Santo, por todas esas personas, por todos esos jóvenes que andan en el mal camino como cuerpo armado,
como sicarios, como delincuentes, como traficantes, como ladrones, como asaltantes, Padre Santo, que tu misericordia los alcance y se retiren del mal camino y vengan a estos lugares, tus casas de oración en todo el mundo, arrepentidos y cambiando de vida por el bien de sus almas, por el bien de su vida y por el bien de sus familias, porque sé que toda madre prefiere tener a un hijo que tener una casa lujosísima, un carro lujosísimo, Señor. Te pido, Padre Santo, por los padres de familia que han confundido a sus hijos y los han enviado por el mal camino, Señor. Te pido también por ellos que les ilumines, Padre Santo, el entendimiento, que les quites esa venda que los tiene cegados, pensando solamente en el dinero y en el poder, y que piensen más en sus almas, Padre, que se acuerden de ti, Padre Santo, que estás observando cada uno de sus movimientos, y que no pongan en riesgo a su propia sangre en ese tipo de negocios, Padre. Te pido, Padre Santo, que grabes estas palabras, Señor, en nuestros corazones y en nuestra mente, que no seamos oidores olvidadizos, Padre Santo, sino que tú escribas tu ley en nuestros corazones y en nuestra mente para que no la olvidemos, Padre, y darnos el querer y hacer de seguir tu orden, Padre, de seguir tu palabra. Quítanos a todos, Señor, la venda de los ojos y venos dando entre más claridad, Padre Santo, de tu palabra, de tu deseo, de tu voluntad a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos una vez más que están en problemas económicos, en problemas de salud, Padre Santo, que tú seas con ellos, ayudándoles, guiándoles, Padre Santo. Y a todo aquel que aún no quiere doblar rodillas ante ti, Señor, que tu Espíritu Santo le redarguya y les dé convencimiento de su pecado, para que te pidan perdón y se entreguen a ti para vivir una vida en santidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.